¿Qué tal amigos de Opina TV? Es un placer estar con ustedes una semana más para tratar asuntos de importancia para todos. Y en esta oportunidad vamos a referirnos de forma particular a lo que está ocurriendo en la política y en la sociedad ecuatoriana. Porque a pesar de ser el Ecuador un país hermoso, con grandes recursos y gente amable y trabajadora, sufrimos las consecuencias nefastas de una clase política que deja mucho que desear. Y esto para decirlo en términos elegantes. Y pese a tener una de las mejores constituciones del mundo, según el escalafón de la Universidad de Cambridge, ahora mismo está siendo arrastrada y pisoteada por quienes deshonran a la patria y avergüenzan a los ecuatorianos. Para tratar este tema y otros relacionados, hoy tengo el placer de contar con la presencia del abogado Carlos Chiriboga Romo. Él es constitucionalista y analista político, un hombre que conoce profundamente la realidad nacional y tiene la virtud de tener un enfoque objetivo y pragmático sin caer en fanatismos que tanto daño han hecho y continúan haciendo al pueblo ecuatoriano. Bienvenido, Carlos. Con tu saludo a nuestra audiencia, iniciamos de inmediato. Un saludo cordial a toda la audiencia de este prestigioso canal que dirige el doctor William Sánchez, muy acertadamente y que pues muy seguido por las personas que buscan información objetiva, clara, sin sesgos, que la gente quiere aprender y saber realmente cuál es la verdadera situación que vive el Ecuador en el concierto internacional, más que nada ahora, ¿verdad? Adelante, William, a la orden. Bueno, y nadie mejor que tú para darnos luces sobre eso. Mi querido Carlos, ¿qué está pasando en el Ecuador? Cada sujeto que asume la presidencia de la República parece que no entiende que su calidad de mandatario lo convierte en un servidor del pueblo, no en un monarca, y que su obligación es respetar y hacer respetar nuestra Constitución. Repito, ¿qué está pasando? Sí, yo creo que existe, no sé si algún maleficio en el edificio de Carondelet, que definitivamente las personas cuando llegan ahí, después de haber hecho una serie de promesas de campaña y por sobre todas las cosas de ofrecerle bienestar a los ecuatorianos, salud, seguridad jurídica, trabajo, progreso, desarrollo, yo no sé, pero luego parece que se envuelven en una serie de conciertos de intereses personales, de grupo, que hacen que verdaderamente pierdan el norte, pierdan la perspectiva y definitivamente se ausenten o se divorcien de la problemática nacional. O sea, se habla aquí con mucha frecuencia y se nota la desconexión que existe entre el pueblo ecuatoriano y sus mandatarios. Los mandatarios andan siempre, la clase dirigencial anda en una esfera rosada, completamente mirando un panorama que no existe, parece un gobierno utópico lleno de promesas, de demagogia, en tanto en cuanto el pueblo sigue con las manos estiradas, esperando justamente que se cumplan con sus aspiraciones. Y lo que se hace a la larga es justamente volver a llenar al pueblo de frustraciones, decepciones, desencantos, desilusiones. Hoy mismo, más que nada, estamos volviendo a repetir la misma historia que se vivió en el gobierno pasado. Tuvimos un presidente como Lazo que verdaderamente generó mucha expectativa por su trayectoria, por su trayectoria empresarial y política. Sin embargo, vimos que tuvo un gobierno completamente fallido, desastroso, que terminó, como ya sabemos que terminó. Y antes de eso tuvimos otro que se dedicó incluso no a hacer ninguna obra, sino más vale a destruir las obras que había encontrado para efectos de perseguir o destruir a su adversario político que lo había puesto en ese puesto, hablando en oro, porque esa es la realidad. Uh -huh, uh Y hoy -huh. tenemos un presidente que parece ser que definitivamente pues entró con una serie de ideas que en la realidad se dio cuenta que era un mundo completamente extraño y desconocido para él. Venía Carlos, de una serie Carlos, de promesas que le había hecho sí, al país y más que nada efectivamente. deberíamos decir que ya estaba un poco informado de lo que estaba pasando porque estaba en la asamblea. Ajá. Entonces, no entendemos realmente su transformación ya en el ejercicio del cargo. Carlos, permíteme, justamente sobre ese tema que podríamos titularlo incumplimiento de las promesas de campaña de Daniel Noboa, él dijo que en su gobierno no habría aumento de impuestos, pero subió el IVA.
Tampoco aumentaría el precio de la gasolina, pero lo continuó haciendo, cosa que se inició en el gobierno de Lazo. También dijo que no habría apagones, pero el país ha sufrido la etapa de apagones más grave de su historia. También dijo que cerraría el pozo petrolero de Yasuní, que inclusive eso fue consultado a la ciudadanía y tampoco lo ha hecho, pese a haber un pronunciamiento de consulta popular, repito. Entonces, nos encontramos con una serie de incumplimientos, ese maleficio que tú mencionas, entre comillas, en Carondelet, de que estas personas, una vez que suben al poder, parece que se olvidan de lo que le dijeron a la ciudadanía o no les importa un rábano prometer algo y hacer otra cosa. Sí, pero el tema pasa porque es extraño, porque en este país donde justamente hoy en día de derecho se habla en todos los cafetines, sin que los que hablan sean abogados, y se habla de la economía y los que hablan de economía no son economistas. Es decir, la política en el Ecuador se ha convertido en un tema de cafetín para todo el mundo, sin necesidad que sean expertos. Y más aún llegan incluso a los medios de comunicación y de las redes sociales gente que es completamente neófita en la materia y opina. Y más que nada que opina y contradice y discute a los expertos. Y son Y agresivos. entonces, y se hace incluso una campaña de agresividad, ¿no? Entonces, esto ha creado una serie de un antagonismo radical y belicoso entre la sociedad, alimentando odios que son verdaderamente dañinos a la ciudadanía, al progreso que requiere un país para salir adelante. Entonces, si nosotros vemos qué pasa, ¿cómo es posible que sabiendo el último gobierno o el actual gobierno que teníamos problemas ya avisados de falta de energía eléctrica, ya sabíamos el problema que teníamos con la delincuencia que estaba, pues, tenía secuestrado al país, ya sabíamos todos, el gobierno, más que nada, los candidatos, que la sociedad pobre y nuestra y humilde está azotada y secuestrada en manos de los chulqueros? Ya sabían que la delincuencia se había profesionalizado, ya sabían que se habían tomado las cárceles, ya sabían que no había empleo, sabían que estaban desabastecidos los hospitales, sabían que no había una institucionalidad formada en las Fuerzas Armadas que había sido infiltrada por malos elementos. Ya sabíamos que se habían politizado las instituciones del Estado. Entonces se supone que una persona que llega al poder y dice, yo soy un pro, no soy contra, todo el mundo generó expectativas. Dijo, bueno, este joven presidente es el que necesita el país, que va a dejar de lado los intereses partidistas, que va a dejar de lado los odios tradicionales, va a dejar de lado los intereses de la vieja política y se va a dedicar de lleno a trabajar en este año para efectos de por lo menos enderezar el país, darle algún poco de satisfacción en tantas necesidades. Pero desgraciadamente vimos que llegando al poder, mejor le interesó tratar de captar las instituciones del Estado y se dedicó a coger la Corte Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral, el Contencioso Electoral, tratar de manipular la Asamblea. Es decir, captó un importante número de medios de comunicación para que le hagan pues, la réplica de todas sus narrativas. Es decir, hizo todo lo contrario de lo que él debería haber hecho y por sobre todas las cosas que necesitaba el país. Y entonces prácticamente lo que hizo al asumir una bandera del anticorreísmo, que él ofreció no cogerla, porque él dijo que él no era contra nada, sino era pro, él lo que ha hecho justamente es ahondar las diferencias que existían en el país para erradicar la confrontación y la división nacional. Y hoy por hoy estamos viendo que están polarizadas las dos fuerzas políticas más grandes que tiene el país. Los del resto son candidatos, son invitados de palo a esta fiesta. Y entonces vemos que hoy por hoy se está disputando nuevamente el gobierno nacional y el partido de Rafael Correa, liderado por una abogada, Luisa González, que tiene su propia personalidad, que tiene sus propias propuestas, que tiene su propia trayectoria y que obviamente
va avanzando día a día porque, según dice el jefe de campaña de Luisa González, casualmente es el propio presidente de la República, candidato sin licencia. Ujú, ujú. Sí, en todo lo que has mencionado hay varias cosas en realidad para ahondar, pero quisiera en estos momentos tomar el tema de lo último que acabas de mencionar, esa necedad, podríamos decir, ese deseo ferviente de ser candidato contra lo que dice la Constitución y el Código de la Democracia. Porque mira la situación que se da. Ahorita habla él mediante un decreto, el decreto número 500, lo manda a la Asamblea y en la cual pide licencia por 3 días, desde determinada hora hasta el día domingo. Bueno, más allá de los momentos, de las horas, lo que sea, el punto es que él habla en primer lugar de una situación de fuerza mayor, de caso fortuito fuerza mayor, que de acuerdo al artículo 30 del Código Civil no encaja en lo que él está mencionando y viola el artículo 93 del Código de la Democracia que lo obliga a pedir licencia. ¿Hasta dónde llega la falta de conocimiento o la poca importancia que da a la Constitución este presidente que tenemos, que arrastra a la Constitución, la pisotea y quiere pasar por encima de todo? Mira, el problema pasa porque yo vengo sosteniendo, pese a la resistencia de algún otro gremio de profesionales, que el país viene de tumbo en tumbo desde hace mucho tiempo, porque casualmente un abogado político que conozca la materia no está en el ejercicio del poder. Y entonces, si no hay un abogado que tenga la formación, el conocimiento de los límites del derecho para hacer alguna ejecución, se cae en estos excesos. Entonces, peor aún, cuando ese presidente, ¿no? No tiene a su lado un equipo de asesores jurídicos y asesores políticos que lo guíen, ¿no? Entonces, porque no se explica de otra manera. Por el hecho de que, ¿cómo es posible que alguien no le diga al presidente, señor Noboa, usted no puede hacer esto, porque obviamente si usted no pide licencia está lesionando una de las principales garantías constitucionales que la seguridad jurídica le da a los ciudadanos, que es el derecho a la igualdad. Ujú. Entonces, si usted rompe el principio de igualdad siendo el primer personero de la República, entonces, ¿qué deja usted para el resto? Si entonces, o sea, no se necesita ser abogado para entender este hecho, porque si es presidente de la República, ¿sí? Que se supone tiene todo el poder ejecutivo y representa todo el Estado, más que nada, en ese cargo, y luego tiene todos los recursos que da la presidencia de la República, ¿sí? Y luego no pide la licencia que le corresponde para efectos de no cobrar el sueldo, sino que además los ecuatorianos le pagan el sueldo para que él haga campaña. Entonces, ¿qué pasa? Que está atropellando a todo el resto de candidatos. O sea, aquí vamos a ganar a las bravas. O sea, vamos a participar a las bravas. Me importa un carajo lo que piensa nadie. Yo digo que es así y es así. Pero aparte de esto, se violenta también el derecho a la sucesión presidencial de la señora vicepresidenta. Porque Ajá. nada tiene que ver que la señora vicepresidenta le caiga bien, le caiga mal, sea guapa, sea fea, le guste cómo habla, cómo no habla. Que eso son cosas absolutamente que al país no le van ni le vienen. La señora es la vicepresidenta constitucional de la República. Pese que hay incluso algunos periodistas que da vergüenza escucharlos, que la critican cuando la señora hace sus denuncias para efectos de conseguir respeto y para que se observen sus garantías y sus derechos, la tildan de loca, de ambiciosa, de problemática, cuando la señora lo que está haciendo es simplemente defendiendo sus legítimos derechos. No puede ser que alguien le diga a usted no Carlos, puede perdóname que te nombrar interrumpa. a la vicepresidenta. No solamente los derechos de ella, es nuestros derechos que los está defendiendo.
No Pero son los derechos de ella lo que solamente, es pasa es nuestros que, derechos porque nosotros los ecuatorianos, todo el pueblo, correístas, no correístas, de donde sea, estamos dentro de esa constitución y en el momento que el presidente violenta la constitución, queriendo hacer lo que le dé la gana, está violentando los derechos de todos. Y permíteme solamente para aclarar el artículo 93 del Código de la Democracia. Dice a la letra, los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no para el mismo cargo. Punto. Y aquí viene la parte importante. Las autoridades de elección popular que se postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñen antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura. Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. O sea, aquí no se trata de estar en contra o a favor de Daniel Noboa, sino de que se respete el Código de la Democracia, que en este caso es la ley precisa, y la Constitución que está detrás, obviamente. Por favor, continúa. más allá de este tema, que efectivamente el artículo 93 del Código de la Democracia es tan claro, y como es tan claro el Código Civil, nosotros cuando éramos estudiantes de Derecho, lo primero que aprendimos es la diferencia entre la fuerza mayor y el caso fortuito, ¿no? La fuerza mayor solo tiene que ver con el caso de catástrofes naturales, Claro. terremotos, tsunami, es decir, una conmoción, una inundación, algo espantoso, la erupción de un volcán. Obviamente, ante ese hecho, ¿sí? Obviamente que es imposible que tú cumplas con el proyecto, con el programa que tienes trazado, porque hay una catástrofe natural. A eso, a eso se lo conoce y está encuadrado en la fuerza mayor, ¿no? Claro. Y el caso fortuito es cuando no depende de ti el acto. Por ejemplo, si te vas a ir aquí y resulta que el vuelo en que tú te vas, ¿sí?, fue suspendido, ya no dependió de ti. La compañía suspendió el vuelo. ¿Cómo tú puedes? Es una justificación, se llama caso fortuito. No llegaste por un caso fortuito. Tenías Claro. una audiencia, no te dice, señor, aquí está la prueba. Entonces, pero acá, ¿cómo puede ser que no haya un abogado, por lo menos algún licenciado en Carondelet, alguien que haya estudiado algo de leyes, por lo menos que el señor presidente? Usted no puede pedir, encargar el poder por fuerza mayor, porque eso no es fuerza mayor. Usted no puede hacer esto. Entonces, aquí el problema gravísimo es que nos damos cuenta que alrededor del presidente no hay, pues, asesores, no hay funcionarios capaces, talentosos, sino que hay personas que están ahí haciendo papel de yes man. O sea, haga esto, hago. ¿Qué hago? Haga. Diga esto, diga. Y muévase. Es decir, se maneja el gobierno exactamente como se manejaría la empresa privada, una bananera, alguna cosa así. Es decir, cuando en el gobierno, para efectos de que funcione el Estado, tiene que haber justamente respeto al protocolo, a los límites que da la ley, para que los actos sean encuadrados y no se violente ningún precepto jurídico que cause un malestar nacional. Entonces, estos hechos que están pasando ahora, ¿sí?, que verdaderamente dejan una página negra en la historia republicana, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, no es que solamente es vital que se lo resuelva ahora, que se busque el remedio ahora a este grave problema, sino que se tiene que enmendar el problema del acto histórico, de Claro, lo el cual precedente. nos va a avergonzar mañana más tarde haber tenido este acto. Porque definitivamente en un sistema democrático, ¿sí?, en el que estamos supuestamente viviendo, es donde justamente rige la norma y la constitución de la República. Y el presidente de la República, este y todos los presidentes, lo que hacen antes de asumir el poder en un acto solemne, público y nacional, es jurar, cumplir y hacer cumplir la constitución. Entonces, si el presidente no la cumple, en el momento que hace una violación grosera a la Constitución de la República, atropella a las personas, no le importa lo que dicen las instituciones, obviamente se ha roto el orden constitucional. Pero lo grave de esto es que va arrastrando a una cadena de instituciones públicas, porque entonces nos preguntamos los ecuatorianos, ¿dónde están
las instituciones llamadas a velar por la garantía ciudadana, por la seguridad jurídica. ¿Dónde está en este momento la Corte Constitucional? No, ¿Por pues qué sí, se calla? la Corte Constitucional, mi querido Carlos, se ha convertido más bien en una especie de cómplice de Noboa. ¿Dónde está entonces en este momento el Consejo Nacional Electoral? Que ellos no tienen facultad para sancionar, pero sí para denunciar ante el contencioso electoral. ¿Por Claro. qué callan? ¿Dónde está la acción de la Asamblea Nacional para pedir que se inicie la acción pertinente para llamar a un juicio político por las violaciones públicas que se están haciendo a la Constitución? ¿Dónde está la Contraloría que no anuncia que Ujú. va a glosar con responsabilidad penal a la señorita secretaria que inocentemente, ¿sí?, aunque su ignorancia no la excusa de la responsabilidad que contrae al asumir un cargo que no puede desempeñar y que va a ser glosada y va a tener responsabilidad penal por haber tocado $1 del erario nacional? Y tampoco el señor Nova puede moverse ni siquiera en un carro del Estado, ni siquiera para que lo lleven a la esquina, porque estaría usando el carro del Estado, las llantas, la gasolina, que son del Estado para hacer una campaña personal. Entonces, estamos creando funestos precedentes, que Claro. esto no puede quedar así, porque así, pero lo que nos avergüenza y nos llama la atención es un ejército de fanáticos que de manera gratuita, sin oficio ni beneficio, se lanzan a replicar y a defender posiciones que son absolutamente ilegales e inconstitucionales, con el argumento de que hay que derrotar el correísmo. Es decir, no importa lo que hagamos, no importa que se pisotee la ley, la norma, las garantías constitucionales, que se vaya al diablo el sistema democrático, no importa nada. Lo que importa es decir, se quiere instituir o se quiere institucionalizar a una persona en un fundamento ilegal, lo que daría, por supuesto, que una ilegalidad más otra ilegalidad, lo único que produce es una ilegalidad general. Jamás se podría incluso llegar a viciar el triunfo de Daniel Noboa si es que llegara a ganar las elecciones. Ya su triunfo sería completamente viciado, ya no sería objetivo, ya no sería transparente, no sería limpio. Entonces, ¿dónde están, principalmente hoy por hoy, nos preguntamos, dónde está el equipo jurídico del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Qué ha pasado? Si vemos nosotros cuando el ministro le da las disculpas con pistola en mano a la jueza, ¿sí?, respaldado por un poco de soldados o oficiales de menor rango, donde no aparece ningún general, donde justamente se toma el nombre de la institución como que la está defendiendo cuando la está desprestigiando. Las Fuerzas Armadas honorables, ¿sí?, que tiene tanto prestigio en el Ecuador, tiene que salir por su fuero. Definitivamente es evidente que ha sido cooptada por una politización del alto mando. No de todos tal vez, pero sí de unos que están usufructuando de manera ilegal, utilizando el poder de las Fuerzas Armadas para politizarla, para ponerla a las órdenes de un caprichoso político, violando la Constitución de la República. ¿Cómo puede ser? Mañana más tarde, esta señorita secretaria, que las Fuerzas Armadas tienen que brindarle la seguridad. ¿Cómo van a poner a las Fuerzas Armadas a custodiar a una persona que es ilegalmente nombrada como vicepresidente de la República? ¿Dónde queda el prestigio? Cuando se les pregunta, dicen, no, es que lo que pasa es que aquí hay dos decretos. O sea que el presidente podría, o cualquier presidente, mañana un decreto que le da la gana. Simple y llanamente de un plumazo, da un decreto, olvidándose, que me extraña, porque debemos acordarnos que existe una pirámide constitucional, ¿no?, donde está por sobre todas las cosas previamente la norma constitucional, que siguen los tratados internacionales, que después vienen las leyes orgánicas, las leyes normales, después vienen, es decir, los decretos están en último escalafón.
¿Cómo puede entonces un decreto estar por sobre la Constitución de la República? Y esto lo sabemos las personas, pero a una persona que no está advertida en derecho, que nos escucha, dice, pero ¿cómo es que alguien no le dice mi general? No, está mal eso. No pueden hacer un pronunciamiento público porque sería también eso ya romper el orden constitucional, porque estarían sublevando. No Claro. pueden, porque ellos son obedientes. Pero sí pueden decir tocar la puerta, señor presidente, aquí en privado. Déjeme decirle, eso no vamos a apoyar nosotros. Usted pues, manda a la policía ahí si usted quiere. Si la policía quiere embarcarse en eso, sí, nosotros no. Pero no pueden mandar a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas de élite que custodian Carondelet, a cerrar las puertas de la vicepresidencia de la República y a custodiar que no ingrese la vicepresidenta constitucional de la República. ¿Qué están haciendo con las Fuerzas Armadas? Yo entiendo que existe un problema al interior del Consejo de Generales, porque hay gente brillante y talentosa, que sabe que por sobre todas las cosas está el honor, el prestigio y la independencia de las Fuerzas Armadas. Y que obviamente en este momento se la está politizando, usándola para un capricho. No, yo no quiero que esta señora venga acá y que no venga y pega un plumazo y el señor va como que se estamos olvidando, ellos son las Fuerzas Armadas, no son una compañía de seguridad que han contratado ahí para que le digan la orden, vaya, que entre fulano y que no entre sultán. Las Fuerzas Armadas son las que dan Carlos, garantía a la ciudadanía para que se respeten sus derechos. ajá. Carlos, de Yo acuerdo creo, contigo, pero el tema, desgraciadamente, y lo digo así, desgraciadamente, resaltándolo, no es solamente de las Fuerzas Armadas, sino que hay casos como, por ejemplo, el propio ministro de Gobierno, que dijo de que, en su opinión, no es importante la vicepresidencia de la República y que hay países, según él, hay países que supuestamente no tienen vicepresidente y cuando le pregunta el periodista cuáles son esos países, el señor ministro de gobierno, o sea, no estamos hablando de una persona de bajo rango, se atreve a un decir que whatever. casos como Argentina, este señor José de la Gasca. No, es que es lamentable. O sea, y eso es lo que nos avergüenza y nos hace quedar mal a los abogados. Los abogados verdaderamente sufrimos una campaña de descrédito cuando vemos que alguien coge así, atropella la ley, dice cualquiera defecio. Entonces dicen los abogados, esos son los abogados que tiene el país. Y no es así. Yo creo que hay abogados ilustres que hemos hecho, bueno, yo me sumo a los demás, ¿No? que Por se han hecho supuesto, en pronunciamientos todo gremio hay de clarísimos, todo. se han hecho pronunciamientos clarísimos. Al menos me gustó también que la Asociación de Magistrados y Jueces de la Función Judicial salgan en defensa de esa pobre jueza, amenazada, pobrecita, no puede ni dormir por las Fuerzas Armadas que la van a perseguir por el hecho de haber hecho una resolución jurídica. Entonces, Pero, ¿dónde están las Carlos, garantías de este Carlos, país? mi querido Carlos, acuérdate que nosotros hemos llevado, al menos recuerdo en estos momentos, una acción constitucional que interpusimos con otros abogados más dentro del tema este de los inóculos, aquellos que no puedo mencionar el nombre porque si no me bajan el video de YouTube. Y el juez aparentemente tenía ya, porque en 20 minutos tenía listo senda sentencia y que parece que salieron en pendrive. O sea, esto no es nuevo en realidad. Estas cosas se han Claro, dado. Lo escandaloso es cuando ocurren en estos casos que son de conocimiento de todo el pueblo ecuatoriano, ¿no? Definitivamente, lo sucedido anteriormente, en los casos que sea, que deben ser muchos, no justifica para nada este írrito comportamiento del gobierno de Novoa de sancionar, primero de tratar de entregarle a través del Consejo de la Judicatura una sentencia en un pendrive y luego de amenazar a la juez. Recordemos también el caso de Chucky Seven. O sea, estas cosas no son claro. nuevas. Pero el tema pasa porque la corrupción que ha llegado a la función judicial es terrible, es espantosa. Hoy por hoy ya no nadie puede negar que estamos viviendo un momento terrible de oscuridad en la función judicial, donde son contados con los dedos de las manos los operadores de justicia que hacen honor a su cargo. Entonces está llena de incompetentes, de corruptos, de sicarios judiciales, ¿no? Uh -huh. Y dentro de esta
tempestad de calamidades que vive la función judicial, pues vemos que hay dos mujeres valientes que se paran verdaderamente frente a tanta ignominia, como es la doctora que concedió el amparo de protección a la vicepresidenta de la República, no recuerdo en este momento su nombre, Ujú. este, y también la actual jueza que trata el tema de los 4 niños desaparecidos de las Ajá. Malvinas. Ujú. Entonces hacen pública su posición y verdaderamente que no entendemos, ahí vemos la inequidad, la politización de la función judicial. No entendemos cómo en el caso de Wilmer Terán está en la roca por algo que el país no conoce, porque dicen que tramitaba por aquí, por abajo, que metía, que negociaba. Pero este señor Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, que es denunciado con datos exactos, con pruebas, que aquí está el pendrive que me trajo, etc. Ahí está bien sentado en su escritorio todavía. ¿Dónde está el allanamiento? ¿Dónde está la iniciación de una causa penal por parte del fiscal subrogante Toalinga, creo que si no me equivoco, Toalinga? ¿Dónde está? ¿Dónde está la fiscalía? Esta fiscalía y esta función judicial se ha caracterizado no por perseguir delincuentes, sino por perseguir correístas. O sea, Claro, si se eres convirtió correísta, en así un sea que te arma robes un política. teléfono, si te robas un teléfono, te robas una bicicleta, te mandan a la roca. Y si no te lo has robado, también por si acaso, porque estás acusado. Pero el resto de ciudadanos gozan de impunidad, salvo unas cuantas excepciones, ¿no? Porque por ahí vemos el caso de Muente, por ahí vemos otros casitos por ahí que andan sueltos. Pero, ¿qué pasa con el resto de casos? Hemos visto las denuncias que han hecho en contra del ex defensor del pueblo, la situación, tenerlo preso tanto tiempo sin sentencia. Es decir, hemos visto una serie de irregularidades, pero sin embargo de esto, hemos visto la denuncia pública que se hizo de parte de los dos abogados del Banco del Pacífico con los otros que manejaban el caso de la señora denunciante del caso Purga. Sin embargo de esto, no ha pasado nada. Sí, tenemos una serie, la justicia nuestra tiene muchas causas pendientes, pero el tema pendiente pasa porque nos falta identidad, nos falta dejar esa burocracia tradicional, colonial, que llega a la gente a una función pública y lo primero que hace es ir a ponerse a las órdenes de una manera rastrera al Poder Ejecutivo, que no lo entiendo por qué. Porque normal es que las funciones del Estado en cualquier país civilizado conversen, hablen por cómo mejorar la situación del Estado, que hable la Asamblea con la función judicial, con la función electoral, con la función ejecutiva, por el bien del país. Pero aquí no. Aquí vemos cómo nosotros, por ejemplo, el hermano de la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral resulta ser nombrado cónsul en Estados Unidos con un sueldo que se supone, dicen que es casi cerca de $20,000 mensuales. ¿De cuándo acá? Bueno, Cuando el mi yerno del querido Carlos, señor mi del querido Carlos, contencioso electoral, el en señor honor a Torres, la el verdad, yerno, en honor a la verdad, es esto no se lo ha visto director provincial del solamente, partido de gobierno. perdón, esto no solamente se lo ha visto en esta etapa, se lo vio también durante el gobierno de Correa. O sea, lo que pasa es que este hombre joven, este presidente joven, que tú bien mencionaste acertadamente hace un momento, se esperaba otra cosa, pero lo que hemos visto nosotros es realmente un remozamiento de la corrupción. Y ese es el problema que tenemos acá y ese fanatismo de la gente ciego de que solamente miran a la izquierda o miran a la derecha. Y ahí es donde entra el tema que tú has abanderado durante mucho tiempo, ha sido el ciudadano que más ha hablado de la tercera vía para romper esa especie de sifosis. La sifosis, siempre le explico a la gente, es ese problema que se tiene en la espalda, los viejitos más que nada, que no pueden levantar la cabeza y solamente miran a la izquierda o a la derecha como si el mundo terminara allí. Estimados amigos, hemos sufrido un problema lamentable en nuestra conexión con el doctor Chiriboga, y esta sí es de fuerza mayor dentro de un caso fortuito e imprevisible.
el cual nos impide continuar con la entrevista por ahora. Por ello, la vamos a terminar en este momento, ofreciéndoles, eso sí, continuar con la segunda parte dentro de las próximas 72 horas, donde Carlos va a referirse al tema de la tercera vía y a concluir con otros subtemas relacionados con la situación política que vive el Ecuador, con un criterio siempre enmarcado en nuestra Constitución, la cual debemos defender más allá de cualquier preferencia política, porque el precedente que se está sentando es realmente muy peligroso. Gracias por acompañarnos una vez más y repito, volveremos con la segunda parte de esta entrevista dentro de las próximas 72 horas. Que Dios nos bendiga a todos.